concluir esta ceremonia, quiero decirles a viva voz a estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte, la pena de muerte. Luchemos juntos por un mundo lleno de paz y justicia. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestro video reportaje titulado La pena de muerte, un debate ético y jurídico. En este video reportaje buscamos concientizar y sensibilizar a la población frente a este tema, pues como sabemos, la pena de muerte se ha convertido en un aspecto controversial dentro de la población en los últimos años. Quédate con nosotros en este recorrido que tocaremos puntos específicos e importantes de este tema. Nuestro objetivo como grupo es informar de los problemas y consecuencias de la pena de muerte. ¿Cuál es el verdadero concepto de justicia y castigo? Un punto que nosotros consideramos como grupo es hacer reflexión en la población humana y generar conciencia, ayudando y contribuyendo al pensamiento filosófico y ético. Para entender las bases filosóficas de la pena de muerte tenemos las siguientes teorías. El escepticismo de Pirrón de Elis, la búsqueda del conocimiento verdadero frente a una controversia ética o moral. Que nosotros, ante cualquier situación presentada, siempre buscaremos analizar la verdad y la razón del porqué el desenlace de esta situación presentada. Como segunda teoría tenemos la teología de Santo Tomás de Aquino. Esta teoría tiene como tema central a Dios, en la que mantiene una relación con la religión, con el objetivo de poder entender la fe. La fe está estrictamente relacionada con el pensamiento crítico y esta rige estrictamente con nuestro actuar, debido a su gran influencia en la ética y la moral, en el ser humano. Como siguiente teoría tenemos la teoría de la justicia planteada por Platón de Atenas, puesta en su libro Las Leyes. Esta nos dice que aquel criminal que haya cometido cualquier tipo de infracción merece una pena con su misma intensidad. Platón apoyaba firmemente la pena de muerte y decía que se le debe aplicar la pena máxima al infractor. Como última teoría tenemos a la teoría del conflicto social establecida por Karl Marx. Él nos establece que la sociedad está en una constante lucha de clases con intereses opuestos. Dentro de este contexto, el Estado ve óptimo aplicar la pena de muerte a todo aquel que se oponga a su forma de gobierno. Definir el problema como tal nos lleva a la ética y la moral. Como bien sabemos, como individuos, pensamos si verdaderamente debemos decidir entre quitar la vida o no de alguien más. A esto nos lleva lo que es el poder judicial, de que si verdaderamente ellos también pueden sobreponerse sobre las personas. Para llegar, digamos, a tomar esta decisión de la pena de muerte, debemos cometer o se debe cometer un delito grave. En este caso puede ser el homicidio, terrorismo o traición a la patria. A veces estos casos no son 100% limpios, incluso se puede llegar a juzgar a personas totalmente inocentes. De saber que el derecho a la vida es un derecho importante y al quitarle la vida estamos quebrajando el juramento de los derechos humanos universales. Muy buenas tardes con todos. Nos encontramos aquí con Juan José Albán. ya. Y quisiera, señor Juan José, hacerle una pregunta. ¿Usted qué opina acerca de la pena de muerte? Hay personas al cometer determinado tipo de delitos no pueden ser reinsertadas o rehabilitadas en caso que sean sancionadas después de un proceso. Necesariamente tendrían que recibir ese castigo tan grave que es la pena de muerte. Todo depende también de la forma como se investiga un delito. Por ejemplo, se le imputa a una persona la violación de un niño, digamos, de 3 años y su consecuente muerte. Yo me pregunto, esa persona tiene que haber sido sometida a una investigación tal de que no quede duda con relación a que haya sido ella la que ha cometido el delito. Y no queda ninguna duda con relación a ello. La pregunta es, ¿esa persona podría regresar a la sociedad y podríamos nosotros tener la tranquilidad de que no vuelva a cometer un delito de igual naturaleza? Yo creo que la respuesta es negativa, ¿no? Entonces esas personas que son completamente antisociales, no podemos nosotros aceptarlas en una sociedad en la cual se tiene que respetar la vida de las personas de acuerdo a lo que aportan de bien a nuestra sociedad en general. Entonces, por eso considero de que sin lugar a dudas queda
una demostración de que tal o cual persona ha cometido un hecho de tal naturaleza que implique también el quitarle la vida a otro ser humano, también se le pueda quitar la vida a él. Y una de las principales obligaciones que tiene un ser humano viviendo en sociedad es respetar el orden social, como también uno de los mandamientos de la ley divina es no matarás a otro, la ley del talión, ¿no? O sea, ojo por ojo, diente por diente. Si tú matas a alguien sin justificación alguna, yo creo que el Estado, para proteger el orden social y para proteger esa sociedad que espera un comportamiento adecuado y bueno de todas las personas que viven en ese conglomerado, tendría que aplicar una sanción de igual gravedad. En nuestro país, por ejemplo, tendrían que pasar muchas cosas. El Perú está sometido a tratados internacionales de derechos humanos en los cuales se le prohíbe, por ejemplo, aplicar la pena de muerte. Sin embargo, en otros estados, en Estados Unidos, por ejemplo, hay diversos estados de la Unión Americana que contemplan la aplicación de la pena de muerte también para determinados delitos de terrorismo o de genocidio, también aplican este tipo de medidas drásticas, ¿no? El Papa Juan Pablo II, las encíclicas son los documentos que escriben los papas durante su papado. Él explicaba que para ciertos casos se podría aplicar la pena de muerte. De cierto modo, la propia Iglesia Católica sí es posible la aplicación de la pena de muerte y eso no iría contra, digamos, el mandato divino. Entonces, pienso yo que para determinados casos, definitivamente sí se podría aplicar la pena de muerte, pero como decía, ¿no? Desde el aspecto legal, el Perú tendría que abandonar ciertos tratados internacionales, lo que le implicaría unas sanciones económicas, sociales, etcétera, que no colaborarían mucho en su desarrollo, que es lo que el Perú quiere ahora. Respecto a todas estas teorías, usted nos ha establecido que está a favor de la pena de muerte. Claro, en ciertos casos, como usted nos lo está mencionando. Nuestras teorías filosóficas buscaron eh, despertar un pensamiento crítico en usted para que pueda explayarse más acerca de ese tema y fundamentar el por qué está a favor. Entonces, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por haberlo entrevistado. Ya, hijo. Un gusto. A partir de la entrevista realizada a nuestro invitado, quien desarrollaba la profesión de Derecho y Ciencias Políticas, podemos concluir que la pena de muerte sí puede llegar a ser aplicada, pero solamente en algunos casos, los cuales llegarían a ser el terrorismo, traición a la patria y homicidio. Y en los casos en los que no se podría aplicar serían los delitos menores. Hola, yo creo que la pena de muerte se debe de dar en el Perú. Hay mucha delincuencia, muchas violaciones, muchos abusos en todos los niveles. Como saben que las leyes del país son muy blandas, es que siguen cometiendo este tipo de abusos. Erradiquemos de raíz ese tipo de situaciones para que nuestro país avance. Están violando a alguien, alguna persona, y tendría que darle pena de muerte por cometiendo un delito hacia la otra persona y que unos cuantos días de cárcel o meses de cárcel afecta mucho a las personas y la otra persona está con el miedo de que vuelva a pasar otra vez con esa misma persona. Que sepa, la pena de muerte fue prohibida por motivo de que afectaba a uno de los derechos humanos, que era el derecho a la vida. No merece una persona morir solamente por haber cometido un crimen, porque somos seres humanos y podemos llegar a cometer errores y los podemos arreglar, servicio comunitario o pena de cárcel. Bueno, es una cosa que tendrían que darle a todos los delincuentes, violadores más que todo, ¿no? Y todos los sicarios que últimamente están saliendo. Está de más tenerlos acá en la tierra y Estoy de acuerdo con la pena de muerte porque hay más casos y debería de haber pena de muerte, tanto como delincuencia y como para violadores, todo eso. A continuación les daré a conocer algunos de los puntos más importantes sobre el tema de la pena de muerte. Como primer punto importante tenemos el derecho a la vida y la desigualdad humana. Todos los seres humanos tenemos derecho a vivir independientemente de las acciones o actos cometidos. Como segundo punto importante tenemos la posibilidad de rehabilitación y redención. Las personas tenemos la capacidad de cambiar y reformar estos cambios, incluso las personas que cometen crímenes graves. Como tercer punto importante tenemos la desigualdad en la aplicación de la pena de muerte. En muchas ocasiones hemos escuchado y hemos visto cómo la pena de muerte se aplica de manera injusta a personas de bajos recursos y también que pueden presentar alguna discapacidad. La pena de muerte representa uno de los dilemas morales más complejos de nuestra sociedad.
Desde una perspectiva filosófica, cuestiona si el Estado tiene derecho a quitar la vida como forma de castigo. Corrientes como el utilitarismo podrían defenderla si genera un bien mayor, pero no existen pruebas concluyentes de su efecto disuasorio. Desde la ética de los derechos humanos y la dignidad, toda vida debe ser respetada, incluso la de quien ha cometido crímenes graves. Además, la posibilidad de errores judiciales y la discriminación en su aplicación hacen que su uso sea éticamente riesgoso. La justicia no debe buscar venganza, sino transformación. En ese sentido, abolir la pena de muerte es un paso hacia una sociedad más justa que valora la vida y reconoce que la verdadera evolución moral está en la capacidad de perdonar, reparar y aprender del error. Este tema me hizo pensar bastante, así que quiero compartirles algunas recomendaciones desde un punto ético, ya que esto nos lleva a cuestionarnos a qué tan justa es nuestra sociedad. En primer lugar, se defiende el valor de la vida como un derecho fundamental que no se debe ser arrebatado, ni siquiera por el Estado, ya que a veces se condenan a personas inocentes. En segundo lugar, se argumenta el castigo debe buscar la reflexión y el cambio, mas no la muerte de la persona.